Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Dios eterno los bendiga grandemente en este nuevo día, primer día del mes de mayo, y que el Dios Todopoderoso nos colme de grandes bendiciones. Padre, gracias. Gracias te doy por esta mañana preciosa. Gracias por regalarnos este nuevo día. Gracias por la vida de mis hermanos, por cada familia que nos escucha en esta hora, Padre. Gracias por tu protección. Gracias, Dios del cielo, por mi familia, por la familia de mis hermanos. Pido que te glorifiques en este día, Dios, que sea un día de gran bendición y de grandes victorias para tu pueblo, mi Rey. En el nombre de Jesús, muchas gracias. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante acerca del nuevo nacimiento. Y voy a hablar del hombre que nació dos veces. Para eso quiero leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 8. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde se va. O va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Hoy quiero entonces abordar el tema: el hombre que nació dos veces. Los seres humanos tenemos grandes necesidades. Necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades emocionales, pero también tenemos necesidades espirituales. Lo cierto es que mucha gente se aferra a este mundo pasajero y a la vanidad de lo perecedero, y no se dan cuenta que necesitan, o no se dan cuenta de su necesidad espiritual. Por eso, si alguien en esta vida desea ser feliz, si alguien en esta vida desea entrar en el reino de Dios, debe nacer de nuevo. Deberá nacer de nuevo. De esto vamos a hablar, de ese nuevo nacimiento. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos el diálogo que tiene Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy religioso, un hombre que era un principal entre los judíos. Y este hombre vino a Jesús, y vino de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Tremendo, él conocía, Nicodemo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprendió y dijo: ¿cómo? ¿Acaso un hombre viejo puede nacer otra vez? ¿Acaso cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, a pesar de ser un hombre religioso, a pesar de ser un hombre conocedor de las leyes, a pesar de ser un maestro fariseo y miembro del tribunal superior judío o Sanedrín, no entendía el asunto. Nicodemo no comprendía las palabras que Jesús le estaba diciendo. No lo comprendía a pesar de ser un maestro religioso, a pesar de conocer muchas cosas del pueblo de Israel. Así hay muchas religiones hoy. No entienden todavía este asunto y piensan que nacer de nuevo es bautizarse cuando niño o pequeño, pero están muy equivocados porque han malinterpretado las Sagradas Escrituras. El nuevo nacimiento no se da porque una persona haya sido bautizada en la niñez. No, Señor. Nicodemo estaba impresionado con las maravillas y señales que había visto hacer a Jesús, con las señales y maravillas que Jesús había hecho, y él quería saber más acerca de Jesús. Qué bueno que uno desee, anhele saber, conocer más de Jesús, porque muchos desconocen a Jesús, desconocen su obra, desconocen realmente quién es Jesús. Hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, hay mucha gente ignorante espiritualmente. No le han enseñado la verdad, no le han enseñado lo que es lo esencial de quién es Jesús. Así que Nicodemo quiso venir a Jesús y vino a él de noche. Probablemente este hombre, por temor a los demás, por temor a los líderes judíos, viene a Jesús pero de noche. Tal vez pensaba que lo iban a descubrir, iban a manchar su reputación. Nicodemo parece ser que le tenía miedo al qué dirán. Sí, al qué dirán. Así hay mucha gente religiosa también que tiene temor al qué dirán. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis amistades si yo tomo este camino? Si yo sigo a Jesús. ¿Qué dirá mi familia? Le tienen temor a descubrir la verdad. Le tienen temor de escuchar lo que sigue diciendo Jesús. Tienen temor de dejar su religión. Tienen temor de dejar su paganismo para convertirse en un auténtico cristiano seguidor de Jesús. Tienen temores. Tienen perjuicios sociales, religiosos. ¿Qué dirá fulano? ¿Qué dirá el gobernante? ¿Qué dirá mis amigos? Tienen muchos temores infundados y por eso no siguen a Jesús. Esto es tremendo porque impide que mucha gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Esto impide que mucha gente llegue al cielo en los temores. Ahora, Nicodemo, como un líder religioso, creía también que la salvación debía ganarse por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no se puede conseguir por las buenas acciones o buenas obras que tú hagas o que yo haga, ni por un ritual. No, la salvación es gratuita, la da Dios desde el momento en que decidimos arrepentirnos y convertirnos. Sin embargo, a pesar que este hombre pretendía cumplir la ley, la realidad es que habían los fariseos, especialmente los religiosos de la época, especialmente los fariseos, habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo.
habían cambiado la palabra de Dios, la habían sustituido por sus tradiciones. ¿Acaso no encontramos hoy a muchas religiones y sectas que han sustituido la palabra de Dios por dogmas, tradiciones y mandamientos de hombre, dejando a un lado los preceptos, dejando a un lado las ordenanzas y los mandamientos de Dios? Por ejemplo, la religión popular abolió el primer y el segundo mandamiento de la ley que está en Éxodo capítulo 20. Y lo que hizo fue dividir el último de esos mandamientos. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo porque no le convenía, ya que esos dos mandamientos, esos dos primeros mandamientos, prohíben la idolatría y las imágenes y la adoración a las mismas. Y no solo eso, sino que estos religiosos celebran patronales con bombos y platillos y ron y rituales antibíblicos, e inclusive han inventado doctrinas antibíblicas como la del purgatorio, la transustanciación, el celibato, las misas, muchas cosas horrendas que han inventado. O sea, han abolido, han sustituido la palabra de Dios por sus tradiciones, por sus rituales, por su paganismo. Esto va a tener fuerte condenación para aquellos que han sustituido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no podemos ni quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Entonces, esta gente, en vez de practicar lo que dice la Biblia, lo que hacen es que están practicando son mandamientos de hombre. Un día Isaías amonestó al pueblo cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor no es más que mandamientos de hombre. Hay gente que tiene más temor del hombre, de lo que le dicta la religión, que lo que Dios dice en su palabra. Por eso este mundo está como está. Uno, por la ignorancia espiritual, porque la gente no ha entendido las palabras de aquel que murió en la cruz, porque la gente se contenta con una religión, pero no tiene salvación. La gente se contenta con un ritual, mas no obedece la palabra de Dios. Jesús, en sus momentos y en su época, acusó fuertemente a los fariseos religiosos. Los trató de hipócritas, los trató de mentirosos, de exhibicionistas. Le dijo hasta sepulcros blanqueados. Por fuera se veían hermosos, bonitos, blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, de podredumbre. Y eso es cierto. El Señor no vino predicando una religión. El Señor no vino predicando una religión idólatra ni pagana. No. Los hombres son los que han sustituido la palabra de Dios por rituales, por ceremonias y por doctrinas antibíblicas. De eso tienen que darle cuenta al Dios del cielo. Si no se arrepienten, si no le dicen la verdad al pueblo, van a vérsela directamente con Dios y van a tener mayor condenación. Ahora bien, Nicodemo no era un religioso, un fariseo religioso del montón. No. Nicodemo era una persona ilustrada, era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo de esos días. Él pertenecía a la corte suprema de los judíos, o al Sanedrín. Eso quiere decir que Nicodemo era un hombre muy importante dentro de la religión de los fariseos. Pero Nicodemo, a pesar de su conocimiento religioso como maestro, tuvo tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que Jesús le intentaba enseñar. Tenía muchas dificultades para comprender. Así hay mucha gente hoy, e inclusive religiosos,
que creen que por sus tradiciones, que creen que por sus rituales, sus rezos, los van a salvar. Y además tienen tremenda dificultad para entender las verdades espirituales. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Nicodemo quedó perplejo por la declaración de Jesús, que le había dicho: de cierto te digo, que debes nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, no comprendía. Así mucha gente que no entiende qué es el nuevo nacimiento y piensan que el nuevo nacimiento es haber sido bautizado. No, Señor, esa es una ordenanza, ese es un paso más. El nuevo nacimiento se produce de otra manera. Nicodemo estaba interpretando las palabras de Jesús en forma literal, sin darse cuenta del valor espiritual de lo que estaba escuchando. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede ser que un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, esas dos preguntas que hace Nicodemo nos da pie para decir que no entendía, que Nicodemo, a pesar de ser un religioso y un maestro, la ley, no entendía estas cosas. Él no las podía comprender. Jesús entonces le explica a Nicodemo y le vuelve a decir: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí le estaba todavía ahondando más en la explicación, pero todavía Nicodemo no podía comprender aquello. Ahora, vamos a ir definiendo algunas cositas. La frase nacer de nuevo significa literalmente nacido de lo alto. Nacido de lo alto, eso quiere decir que no nacemos acá del hombre, no, nacemos de lo alto. Ahora bien, existen dos clases de nacimiento. Hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual. El primer nacimiento, el nacimiento físico, se da cuando nuestros padres nos conciben. Nuestra madre da luz, alumbra, y venimos al mundo y hacemos parte de ese mundo, nos hacemos parte de este mundo físico. Ese es un nacimiento físico, natural, como lo manda la palabra. Pero también existe el nacimiento espiritual o nuevo nacimiento, que se da por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Y de esa manera es que podemos entrar o hacer parte del reino de Dios. El nacimiento espiritual es el nacimiento que se necesita para poder entrar en el reino de Dios. Por eso el tema es el hombre que nació dos veces. Yo he nacido dos veces. Nací físicamente el día que nací, allá un 13 de noviembre del 61. Ahora, yo después de unos años nací de nuevo, cuando me convertí a Cristo, cuando decidí seguir el camino, cuando decidí comprender la doctrina del Cristo de la gloria, cuando decidí comprender las palabras de Jesús y entender lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, podemos decir que el nuevo nacimiento es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente o de la persona, cuando ésta voluntariamente, en un acto de fe, reconoce su pecado y nace a una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva creación cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida, una vida diferente a la que antes llevábamos. ¿Por qué?
porque nacimos de nuevo. Hay un nuevo rumbo, tomamos un nuevo rumbo, el camino que conduce al cielo. Por eso, para nacer de nuevo se necesita de un arrepentimiento. Eso incluye la confesión de nuestros pecados a Dios y también el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. O sea que el nuevo nacimiento, la persona que nunca se ha arrepentido, nunca habrá nacido de nuevo. Hay gente que se va a llevar una tremenda sorpresa pensando que ya fue al cielo, al reino de los cielos, o llegó al reino de Dios. Hay gente que cree que porque le hicieron una ceremonia religiosa, una misa, o yo no sé qué, cree que ya está en el cielo. La salvación no se puede comprar ni por misa ni por rituales. La salvación es obra gratuita de nuestro Dios. Y Él se la da a aquel que se arrepiente, a aquel que se convierte. Por eso necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirnos es dejar esa vieja vida. Arrepentimiento es dar una vuelta un giro de 180 grados. Donde dejamos nuestra propia dirección, la dirección del paganismo y de la religión, para escoger el camino, el rumbo que Cristo trazó. Ese es el nuevo nacimiento. La persona que nace de nuevo ya no va a ser igual. Va a ser una persona diferente, una persona que ama, una persona que obedece a Dios, una persona que no se deja llevar por sus emociones, ni se deja llevar por la carne, sino más bien que vive en el Espíritu. Por eso es que Nicodemo no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Él pensaba que el nuevo nacimiento tal vez era el bautismo. Pero ni siquiera eso, porque todavía cuando en esa época no existía el bautismo cristiano, así como es debido. Ahora, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que arrepentirse. Jesús le dice de nuevo: si no naciere del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El agua en las Escrituras aparece como símbolo de varias cosas. Agua como símbolo de la palabra de Dios que nos limpia, que nos purifica. El Señor también utilizó esta palabra en alguna ocasión como símbolo del Espíritu Santo cuando habló de que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. O sea que hay muchas palabras en la Biblia que tienen cierta simbología y a veces hasta varias. En este caso el agua nos purifica, nos limpia. Es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios como el espejo del alma que es, nos limpia, nos purifica. Y el Espíritu Santo nos santifica para ser santos, para vivir una vida consagrada ante Dios. De esa manera nosotros entonces podemos entender que cuando nacemos de nuevo somos nueva criatura. Jesús le estaba diciendo y hablando a Nicodemo de que debía nacer de nuevo. Él no le estaba hablando a Nicodemo del bautismo cristiano, puesto que este todavía no existía. Así que el ser bautizado en agua cuando pequeño no produce el nuevo nacimiento, como algunos lo han enseñado. No, están equivocados los que han enseñado que el nuevo nacimiento se da al ser bautizado, pero no es así. Tenemos que arrepentirnos. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y un niño no está en la capacidad de decidir ni de creer. Un niño ignorante. Por eso nosotros, ¿qué hacemos con los niños? Los niños los registramos en una notaría y luego los presentamos ante la iglesia. Ya con su nombre los presentamos, así como Jesús a los 8 días fue presentado en el templo. Así hacemos nosotros con nuestros hijos pequeños, los presentamos en el templo y los llevamos y los registramos en una notaría para que aparezcan su nombre como personas que van a ser parte del mundo o de la sociedad. Es la razón, por eso es que hay tanta controversia muchas veces, porque la gente no entiende, no ha comprendido las Sagradas Escrituras. Al libro sagrado lo tienen a un lado
y se dejan llevar es por rituales, rezos, rosario y cuentos por allá y cuentos por acá, novena por allá. Ese ritual no es bíblico. Eso lo han inventado los hombres para adormecer la conciencia de la gente. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo fui libre de aquella atadura religiosa. Cuando no conocía al Señor, yo también adoraba las estampas, también le ponía vela a los ídolos. Pero una vez que me convertí, entonces dejé aquello que no era bíblico, porque me habían enseñado mal. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, cambió mi vida, transformó mi vida, me volví una nueva criatura, pude entender que la palabra de Dios solamente la podemos comprender y entender a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Sin el Espíritu Santo nadie puede entender las Escrituras. Sin la llenura del Espíritu Santo nadie puede comprender la revelación de la palabra. Necesitamos nacer de nuevo para poder entender y comprender la revelación de la palabra, para poder tener una vida cristiana auténtica. Necesitamos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Ninguno que haya nacido de nuevo no puede entrar. El que no haya nacido de nuevo jamás podrá entrar en el reino de Dios, aunque le hayan hecho las ceremonias que le hayan hecho. Por eso el Señor le estaba recordando a Nicodemo que para poder nacer de nuevo debía cambiar el concepto que como fariseo tenía de sí mismo, y debía aceptar el diagnóstico divino de que era un hombre pecador, que necesitaba arrepentirse, que necesitaba creer en Jesús si quería entrar en el reino de Dios. Hay gente que cree más en María, en Marta, en Juan, que en el mismo Jesús. Tremendo. Por eso hay un choque entre la religión popular y lo que es el auténtico evangelio, porque el evangelio es puro. En cambio, las religiones le han inventado tantas cosas que a la gente la tienen toda manateada, la tienen toda adormecida, engañada. Por eso uno siempre le dice en amor: salga de su religión muerta, salga de su ritual pagano, vuélvase a Cristo Jesús. Pero hay gente que dice: no, yo tengo mi religión. Ay, qué cosa, como si eso fuera lo más importante. Tengo mi religión, yo no me cambio. ¿Pero por qué? Porque quieren seguir en su pecado, en su vida de borrachera, en su vida de lujuria. Quieren seguir en su vida de adulterio, de fornicación, de robo, de corrupción. Quieren seguir practicando el pecado. Y como el mismo diablo ha dicho que el que reza y peca empata, ellos se la creen. Pero quiero decirte en esta hora que el que reza y peca, si no se arrepiente, se va para el infierno. Mucho lo siento, el infierno es real. Jesús habló mucho sobre el infierno. El purgatorio no existe. Existe un infierno y existe un cielo. Por eso hoy te estoy hablando con certeza, con seguridad, y te estoy diciendo lo que Jesús ha dicho y sigue diciendo. Por eso Nicodemo no entendía, no comprendía, y Jesús le estaba diciendo: tienes que aceptar el diagnóstico divino de que eres un hombre pecador y que necesitas arrepentirte, que necesitas creer en Jesús para que entres en el reino de Dios. Este nacimiento del Espíritu, niño, del agua y del Espíritu, el Espíritu tiene que ver con la regeneración. Somos regenerados, transformados, cambiados. Por eso solo el poder de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esta operación esencial en nuestro corazón. Y de esa manera que haya ese cambio radical, nos convertimos en hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 13 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que cree en su nombre les dio potestad, autoridad de ser hijo de Dios. No los que hayan nacido según la carne, no los que hayamos sido concebidos en el nacimiento físico, no.
habló del nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento, de un arrepentimiento genuino que debemos tener todos si queremos entrar en el reino de Dios. Quien no se haya arrepentido jamás podrá entrar en el reino de Dios. Esto es contundente y bíblico, mi amigo. Lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, carne es. Y cuando se habla de esto, este término carne se refleja o se refiere aquí a la naturaleza humana pecadora, a esa naturaleza que hemos heredado de nuestros primeros padres y especialmente desde Adán. Eso, nosotros hemos heredado hemos heredado toda esa naturaleza humana pecadora. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso necesitamos ser lavados, limpiados con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo que hace la obra en nuestros corazones. La gran pregunta, ya entonces usted ha entendido qué es el nuevo nacimiento. Aleluya. El nuevo nacimiento es una transformación poderosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, cambio de vida, cambio de actitud, porque nos hemos arrepentido. Entonces el nuevo nacimiento debe darse para poder entrar en el reino de Dios. La pregunta es, ¿quiénes necesitan nacer de nuevo? ¿Qué personas necesitan nacer de nuevo? Bueno, esta pregunta es muy fácil de responder. ¿Quiénes necesitan nacer de nuevo? Todos los religiosos como Nicodemo. Todos los que dicen tener religión, pero sin salvación, necesitan nacer de nuevo. También necesitan nacer de nuevo todos los instruidos. Los que creen que tienen mucho conocimiento, esos que son instruidos como Saulo de Tarso, también necesitan nacer de nuevo. Los malhechores como el ladrón de la cruz y los corruptos de hoy necesitan nacer de nuevo. Todos los hombres, sin distinción de raza, de credo o de color, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos arrepentirnos, convertirnos si queremos entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios no se va a entrar porque el cura dijo, porque el papa dijo, porque el pastor dijo, porque la iglesia dijo, no, o porque el dogma o la tradición dice. Es porque Dios dijo claramente, el Señor Jesús dijo claramente, si no, de cierto digo que si no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Esto tiene una profundidad inmensa, mi amigo, mi hermano, que hay que entenderlo, que el nuevo nacimiento se obtiene a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Que la persona que nace de nuevo es aquella que se ha arrepentido y se ha convertido. La pregunta que te hago yo hoy, ¿qué esperas para nacer de nuevo? Yo estoy seguro que si yo te llego a preguntar, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren entrar en el reino? Todos dirían amén. Pero para poder entrar en el reino de Dios, para poder ver la gloria de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos arrepentirnos, creer en Jesús, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. No hay otro que nos pueda salvar. Hay un solo camino que nos conduce al cielo, que es Jesús. Ni Pedro, ni María, ni Juan murieron por nosotros. Ninguno de ellos puede ser mediadores, ni mediadora. La Biblia establece que hay un solo Dios y un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos que volver a las Escrituras. La gente se deja envolver porque quiere. Y la gente que se deja envolver es porque no ha leído bien o porque no entiende las Sagradas Escrituras. Necesitamos nacer de nuevo para poder entender las Sagradas Escrituras. De lo contrario, la gente irá de mal en peor, engañando y siendo engañada. Por eso la religión no puede salvar a nadie. Los ritos no pueden salvar a nadie. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único, mi amigo.
Así que en esta mañana preciosa, en este primer día del mes de mayo, tú puedes entonces nacer de nuevo. ¿Qué te impide nacer de nuevo? ¿El qué dirán? El qué dirá fulano, el qué dirá sutano. ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa que digan los demás? Lo importante es lo que diga Dios de ti. Y Dios dice de ti: arrepiéntete, conviértete. Aleluya. Y esta mañana es una mañana de victoria, de bendición. Es una mañana en la cual tú puedes nacer de nuevo. Es una mañana en la cual el rumbo de tu vida puede dar un vuelco tremendo. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de salvación. Hoy es la mañana en la cual tú puedes cambiar el rumbo de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Hoy es el día en que tú puedes ver a Dios obrar a tu favor. Necesitamos nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Se necesita nacer de nuevo. Hay que nacer 2 veces. Yo nací 2 veces. Nicodemo nació 2 veces. El que nace 2 veces muere una vez. Pero el que nace una vez muere 2 veces. Necesitamos verdaderamente reflexionar. ¿Qué esperas para nacer de nuevo? Tal vez has sido tocado por esta palabra en esta mañana. Tal vez has quedado como que de pronto sí, de pronto no. Hoy es mañana de victoria. Dios quiere que te arrepientas, que no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Hoy es el día de salud. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te hace el llamado al arrepentimiento, a convertirte y a nacer de nuevo, mi amigo. Tú necesitas nacer de nuevo. Así que si quieres hoy arrepentirte y pedirle a Dios que te ayude, yo te voy a guiar. Repite conmigo esta oración. Amado Dios, he oído de tu palabra. Entiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco, Dios, que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco que te he ofendido. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por mis faltas. Señor, pido misericordia. Hoy te entrego mi vida, entrego mi corazón y te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero nacer de nuevo de la palabra y del Espíritu. Y hoy me convierto en un auténtico seguidor de Jesús. Señor, gracias por bendecir mi vida. Gracias por cuidar de mi casa. Gracias, Dios mío, porque en fe hoy he creído que estoy naciendo, he nacido de nuevo. Hoy 1 de mayo, yo nazco, he nacido de nuevo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mis amados, que el Dios del cielo les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones de lo alto. Aleluya.